Hoy vamos a hablar de Hansel y Gretel, un cuento recopilado por los hermanos Grimm. Primero vamos a abordar la versión de los hermanos Grimm o la versión más conocida y posteriormente vamos a hacer el análisis basado en la historia original o en el cuento original. Comencemos. En la versión de los hermanos Grimm, el cuento de Hansel y Gretel comienza contando las penurias de una familia compuesta por un padre, una madrastra y sus dos hijos. Esta familia vive en la orilla de un bosque bastante tupido. Una noche, el señor y la madrastra estaban hablando sobre el hambre que estaban pasando y a ella se le ocurrió que lo mejor era deshacerse de los niños para poder hacer que los alimentos rindieran más. Señor, tengo miedo. Yo sé y tengo miedo. No. El padre pues se sintió un poco indignado por esto y para no optar por comérselos o matarlos, concertó con la madrastra en dejarlos abandonados en el bosque al día siguiente. Hansel, que se encontraba en otra habitación, escuchó el macabro plan y decidió en ese momento salir al patio a recoger unas piedras que resplandecían con la luna. Al día siguiente, cuando salieron a ese paseo por el bosque, Hansel iba arrojando estas piedrecitas y de esta forma, al caer la noche, luego de que hubieron sido abandonados por sus padres, pudo encontrar el camino de regreso a casa. Cuando llegó a la casa, la madrastra, de forma irónica, demostró su alegría al verlos regresar y les dijo que estaban muy preocupados porque se les habían perdido en el bosque. En otras palabras, la vuelta no salió como estaba planeada. ¿Y ahora qué hacemos con ellos?, preguntó el padre. Pues nada, dijo la madrastra. Lo volveremos a intentar a otro lugar del bosque hasta que al fin logremos deshacernos de ellos. ¿A que tú sí que eres...? Y bueno, Hansel, que no era ningún pintado en la pared, volvió a escuchar y trató de salir de la casa a recoger las piedras. Sin embargo, esta vez no tuvo tanta suerte porque cuando iba a tratar de salir, encontró la puerta cerrada con llave. Al día siguiente decidió hacer migas con su ración de pan para reemplazarla por las piedras, y de esa forma Gretel, su hermana, le dio la mitad de su ración. Y pues bueno, cuando intentó retomar el camino a casa, no encontró ningún camino con migajas porque los pájaros se las habían comido, y de esta manera pues Hansel se dio cuenta que la había embarrado. ¿Y qué va a pasar? Y ni modo, le tocó decirle a su hermana que estaban perdidos en el bosque. Y de esta manera comenzaron a caminar y a caminar por el bosque hasta que dieron con una casa un poco rara, una casa de dulce que estaba habitada por una ancianita con cara de yo no fui. Y con la hambruna que estaba haciendo, dijo la anciana, la casa no me la puedo comer porque me mata la diabetes. La anciana los invitó a pasar y dejó que se comieran unos pedacitos de la casa y ya adentro les dio de todo. Les dio leche, galletas, pan, todo el que quisieran. Posteriormente, a Gretel prácticamente la dejó de sirvienta y a Hansel lo encerró y lo puso a comer hasta que quedara bien gordo, como marrano para diciembre. Boy, are you fat. Hasta que un día la anciana dijo que ya Hansel estaba en su punto y que ya era hora de darse un buen festín. Gretel, viendo todo esto, pues decidió hacer algo y se hizo como que no sabía encender el horno y le dijo a la anciana que la ayudara. La anciana, un poco enojada, fue hasta el horno y le explicó a Gretel cómo tenía que encenderlo. De esta manera se metió al horno para poderlo encender. Quizás en este momento aprovecha Gretel y termina de meter a la anciana en el horno, él la encierra y la quema. Ya libre de la jaula, los niños deciden recorrer la casa y encuentran un tesoro de piedras preciosas. Se lo empacan. ¿Cómo hicieron para encontrar el camino de regreso a casa? No lo sé. Ese misterio habrá que dejárselo a CSI. Uy, no lo puedo creer. El hecho es que caminaron y caminaron hasta que llegaron a la casa y allí el padre les dijo que la madrastra ya había fallecido. Y bueno, de aquí en adelante besos, abrazos. Obviamente con este tesoro el papá ya nunca más tuvo que volver a trabajar ni a pasar penurias y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Final feliz como de costumbre. Este cuento fue recopilado por los hermanos Grimm y fue publicado en el año de 1812, es decir, hace ya bastantico. Hay que aclarar, antes de continuar, que existen, llamémoslo, 3 versiones de esta historia. La primera versión es la que acabamos de contar, relacionada con los hermanos Grimm. Existe otra versión publicada en el año de 1963 por Hans Traxler. Y esta versión o este relato se llamó La verdad sobre Hansel y Gretel. Ese señor Hans era un profesor.
En esta versión se cuenta que Hansel y Gretel igualmente eran hermanos y que se dedicaban al oficio de la panadería. Esta historia está ambientada en el siglo XVII. Se cuenta que la bruja en este relato era una repostera muy renombrada, una repostera muy reconocida por hacer un pan de jengibre riquísimo con una receta secreta, amén de otras delicias que se vendían muchísimo. Al Natural, pastelería. Oh, Marge, tu talento con los pasteles es algo raro y precioso. Gracias. Siendo así, entonces, el caso es que Hansel y Gretel eran unos panaderos más bien mediocres, más bien malitos, y sintieron, digamos, cierta envidia por el éxito que estaba teniendo esta pastelera. Sí, necesitamos algo delicioso y de mal gusto. Tenemos lo indicado, cortesía de mi nueva pastelera, pastel de trasero recién glaseado. Y viendo ese escenario, pues dijeron, pues vamos a robarle la receta a esta señora, vamos a cargarnos en ella y de una vez hacemos que cuelgue los guayos, es decir, de una vez la asesinamos. A eso se le llama estrategia. Cuando la gente ya estaba comenzando a creerse esta historia, dado que él había hecho una investigación bastante rigurosa, sale este profesor Hans a decir que no, que todo esto él se lo había inventado, que es parte de una ficción y que lo hizo básicamente por entretenimiento. Sin embargo, esto no limitó el hecho de que obtuviera un premio por haber hecho esta historia o este relato. Y ahora vamos a mirar la tercera versión de este cuento, que está ambientado en una época que se denominó la Gran Hambruna, una época del medioevo europeo, más o menos entre el año 1300-1350, es decir, en el siglo XIV. Durante esta época todas las cosechas se perdieron y bueno, esto dejó a gran parte de Europa, sobre todo Europa Central, en una situación complicada, en una situación bastante delicada porque no había básicamente alimentos, la gente no tenía con qué comer. Esta hambruna fue tan fuerte que muchas familias recurrían al canibalismo para poder sobrevivir. Fíjate tú, los europeos que siempre se las han dado de que son la civilización por antonomasia y no mucho tiempo después saldrían a dar la vuelta a América y se encontrarían con los feroces indios caribes que también eran caníbales y dijeron que estos indios les parecían horribles, cuando no hacía mucho ellos prácticamente estaban viviendo una situación incluso peor. Pero bueno, continuando con el relato, mucha gente en vista de lo anterior decidía morirse de hambre, así tal cual, decidía quedarse en el bosque o quedarse en cualquier lugar sufriendo los calambres y los terribles dolores que produce la inanición, hasta que finalmente morían. La mayoría de los que hacían esto eran los ancianos. Otros decidían luchar, se iban a los cementerios, desenterraban a los muertos y ya está. Con eso hacían festín para la noche. ¡Adoro los finales felices! Hansel y Gretel no aluden concretamente a dos hermanos o a dos personas en particular. Hansel y Gretel eran los nombres más comunes para esa época. Era como decir hoy, no sé, Juan y María o Andrés y Marcela. Y de esta manera pues Hansel y Gretel aluden más como a la representación de los niños. Existe otro elemento en el cuento que está relacionado con la madrastra. En la versión de los hermanos Grimm, la madrastra es quien induce o persuade al padre para que abandone los hijos en el bosque. Y que luego, pues si es el caso, ya habrá forma de parir nuevos hijos. Para suavizar e incrementar la mala fama que de por sí ya traen las madrastras, los hermanos Grimm decidieron cambiar el rol de la madre por el de una madrastra. Y este detalle de dejar a los niños abandonados a la buena de Dios en un bosque, bien fuera para que se murieran de hambre, bien fuera para que una fiera o un animal del bosque los devorara, o también para que alguna otra madre u otra familia los tomara como presa para posteriormente comérselos, era, entre comillas, una forma piadosa de deshacerse de los niños que no fuera por mano propia. Y esto nos lleva a una situación no menos terrible. Como no era un niño ni 10, sino cientos de niños los que estaban en el bosque abandonados, pues igualmente había mucho buitre o mucho animal carroñero pendiente de que niños habían por allí. Y con esto de buitre y animal carroñero no me estoy refiriendo concretamente ni a las hienas ni a las aves rapaces, sino
a esas madres que salían al bosque buscando precisamente niños abandonados para comérselos y también como alimento para sus propios hijos. Este tipo de mujeres o de madres que salían a los bosques, para esto se les denominaban precisamente las brujas. Y la bruja en su casita linda de dulce es prácticamente un simbolismo en lo referente a estas madres. Sin embargo, este detalle, por muy crudo, por muy perverso que parezca, no hay que verlo de una manera despectiva. Esto básicamente era una situación ligada al instinto de supervivencia. Era una forma dura y muy cruda de sobrevivir, no solamente para las madres, sino para sus hijos o su núcleo familiar. Los hermanos Grimm, Jacobo y William, eran unos personajes bastante inquietos, eran investigadores, filólogos, eruditos, y se hicieron muy famosos por hacer colecciones y publicaciones de lo que se denomina el folclore durante el siglo XIX. En el siglo XIX fueron las publicaciones, pero todas las recopilaciones que ellos hicieron están ambientadas o hacen parte de muchos lugares, de muchos países de Europa y de muchas épocas. Algunos de sus cuentos más reconocidos son La Cenicienta, Rapunzel, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Cuentos de Hadas, Blancanieves, El Príncipe Rana, solo por mencionar algunos. La verdad es que la lista es bastante larga. También se hicieron muy famosos porque durante una época se transmitió una serie denominada Los Hermanos Grimm. Era una serie de dibujos animados muy difundida a nivel mundial y se llamaba así, Los Cuentos de los Hermanos Grimm, donde se relataban estas historias, la mayoría de ellos con un final feliz. Disney también se ha valido o ha soportado gran parte de sus películas, sobre todo las viejitas, como La Cenicienta, Caperucita Roja. Todas estas historias están basadas en las versiones de los hermanos Grimm. Bueno, ya con esto finalizamos esta reseña de Hansel y Gretel. Espero no haber arruinado la infancia de ustedes. Si has leído algo sobre los cuentos de los hermanos Grimm, déjanos en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.